Capítulo 15. Todas las piezas en el tablero. Le tomó un segundo abrir completamente los ojos mientras el mundo se desdibujaba a su alrededor y sus manos se levantaban automáticamente para frotar el resto de su sueño mientras se levantaba del cojín. La tela se pegó a su piel por un momento antes de despegarse. Parece que había estado sudando mientras dormía ya que la manta se sentía ligeramente húmeda incluso ahora. ¿Tenías fiebre? Una voz suave y preocupada lo sacó de su rutina de despertar. Debola lo miró, con los ojos entrecerrados y una preocupación clara en ellos mientras se sentaba en la mesa, con la cabeza apoyada en las rodillas ligeramente inclinada y un ceño pensativo estropeando su rostro. ¿Sucede eso cuando lo usas? Casi nunca. Cyrus se encogió de hombros como si realmente no importara. No es motivo de preocupación. Ella se burló. Acabas de decirme que te está afectando, ¿cómo puedes decirme que no me preocupe? Porque solo sucede cuando ella. Sacudió la cabeza, no era grave no realmente, si lo afectara permanentemente ya habría estado muerto hace mucho tiempo. Créame, en realidad no es algo en lo que valga la pena pensar. Gimió las palabras mientras se levantaba, empujando sus brazos hacia atrás rompiendo algunos huesos mientras giraba su cuello con ligera incomodidad, mirando el cojín con ligera animosidad. Había sido mejor que dormir en el suelo, pero solo por un poquito. Su cabeza se levantó para encontrarse con sus ojos mientras él caminaba lentamente hacia ella, con el ceño fruncido de preocupación aún plasmado en su rostro. Él realmente no hizo ningún comentario al respecto, sus palabras apenas ayudarían a calmar lo que ella estaba sintiendo, en cambio, simplemente la rodeó con sus brazos, por supuesto, ella lo recibió felizmente, aunque solo por un momento mientras lo empujaba hacia atrás, su nariz se arrugó ligeramente. En tono de broma. ¿Necesitas una ducha? Cyrus la miró inquisitivamente. ¿En serio? Ella se encogió de hombros sin comprometerse, aunque una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Al menos ella no estaba pensando en lo que pasó. Popola tiene ropa para ti en su bolso si la necesitas. Señaló hacia su dirección general y movió su brazo con desdén. A ella siempre le gusta estar preparada. Cyrus se rió entre dientes mientras caminaba hacia allí. Eso es lo que hace. Murmuró con una pizca de afecto. Sus manos desenterraron el contenido del interior, en él había varios elementos, desde útiles hasta francamente extraños. ¿Por qué se quedaría con un ladrillo? Aunque no tomó mucho tiempo encontrar ropa incolora, ninguna de ellas realmente especial, solo una camiseta básica. Camisa, aunque parecían bastante limpias, debió haberlo hecho en caso de que él lo necesitara. Estaba un poco apretado pero funcionó bastante bien. Debola dejó escapar un suspiro de nostalgia mientras lo veía vestirse. Tal vez no debería haberte hablado de las camisas. Dijo con un puchero. ¿Y permitirme caminar medio desnudo? Supongo que tienes razón, exclamó triunfalmente decidiendo que él tenía razón mientras asentía. No estaría bien hacer alarde de ti por el campamento. Cyrus le dio una sonrisa. Supongo que esto es solo para tus ojos, ¿eh? Ella sonrió con orgullo, con dientes y todo, antes de soltar un pequeño gruñido, cuando finalmente decidió bajar a la tierra una vez más caminando aparentemente sin ningún problema. Ahora lo estás entendiendo. Su mirada se volvió seria una vez que ella comenzó a caminar, sus ojos siguiendo cada movimiento que ella hacía. ¿Estás bien?, dijo en tono de broma dejando su voz reemplazada por absoluta preocupación. Debola simplemente le dio una pequeña sonrisa con todos los indicios de burla dejando sus ojos en lugar de mostrar solo afecto. Estoy mejor, todavía me siento ¿cuál es la palabra? Letárgico, supongo. Se siente como si mi cuerpo estuviera zumbando por todas partes, pero aparte de eso, yo estoy bien. Se tomó un momento para escudriñarla completamente antes de ceder con un suspiro. Muy bien, pero no te esfuerces. Ella se rió. Estás empezando a sonar como nosotros, Cyrus. Él resopló mientras sacudía la cabeza. Si ya terminaste, probablemente deberíamos ir a conocer a tu hermana. Dijo mientras le ponía los ojos en blanco, aunque sin ningún indicio de molestia real. Ella intentó agarrar su brazo cuando él pasó junto a ella, antes de detenerse y darle una mirada anhelante a su espalda. Afuera esperaban todos los que estarían en contra de que estuvieran juntos,
ella realmente no quería causar una escena o al menos empeorarla. Con la batalla del peso de la ciudad disipándose, lo único que quedó en la mente de cada androide es que un milagro había tocado la Tierra una vez más. Ya habían visto cómo reaccionaban las máquinas, pero ella no sabía qué esperar de sus hermanos. Llora. Señora, es realmente nuestra mejor opción que usted permanezca en la Tierra, dijo una voz cortante y ansiosa mientras golpeaba frenéticamente la pantalla en sus manos, incluso mientras caminaban por los áridos pasillos de la nave espacial. El nerviosismo se filtraba fuera de su ser. Va a ser difícil manejar otros grupos alrededor del mundo de esta manera. Esto tiene prioridad. Su voz autoritaria rebotó por el pasillo del barco sin dejar lugar a discusiones, mientras caminaba lentamente hacia su destino. Una vida humana vale tanto. El pobre operador con exceso de trabajo asintió rápidamente. Lo entiendo, por supuesto, pero aún tenemos que construir una estructura de mando que le permita continuar gobernando. Bajo estas circunstancias la disponibilidad de Yora disminuirá y es posible que no podamos proteger de manera segura otros bolsillos de resistencia. Entonces debemos adaptarnos, tal como lo hicieron ellos. Dijo su voz contundente, sofocando un poco las preocupaciones del operador. El dúo de androides se detuvo cuando finalmente habían llegado a su destino. Era una gran puerta circular hecha de metal. Se han rehecho los androides perdidos en el ataque. Los ojos de Wit entrecerraron su rostro sin emociones. Ese sí, señora, tartamudeó mientras miraba al suelo, incapaz de mirar al comandante a los ojos. Bien, contacta al ejército de la humanidad, diles que en el futuro previsible nos pondremos a la defensiva. Miró a su subordinado por un momento, haciéndola vacilar ligeramente. Su mirada era tan intensa que apenas notó que las puertas de metal se abrían automáticamente, revelando su contenido. Técnicos, operadores, luchadores, incluso algunos verdugos. Había docenas de androides esperando al comandante. Ella no perdonaría a ningún cuerpo capaz. Si él deseaba permanecer en la Tierra, entonces tendría que convertirla en el lugar más seguro posible. Tomaría algo de tiempo hacer que todo funcionara. Incluso ahora estaban usando los transportadores para teletransportar a algunos miembros del batallón con el que ella quería rodear la ciudad, pero estaba tomando algo de tiempo. Entendido, señora, dijo la operadora en voz baja mientras veía a su superior alejarse sin siquiera mirarla, descartándola por completo. Las puertas se cerraron detrás de ella silenciosamente mientras observaba el trabajo de todos. Algunos de ellos se detuvieron para saludar, pero rápidamente regresaron al ritmo de las cosas. Muy pronto todo estaría operativo y finalmente se encontraría con un milagro que no debería existir. Su cuerpo atormentado por la anticipación y el nerviosismo, aunque no era algo que mostrara abiertamente, sino que su rostro estaba grabado con una mirada impasible. Su misión, su razón de vivir, la memoria de sus creadores sigue viva y rebosante. Tenía que asegurarse de que todo saliera a la perfección, al menos esta vez. Campamento de resistencia. Esto fue un error. El sonido del metal siendo extraído pasó por su oído. El olor a metal y aceite lo golpeó como si estuviera de regreso en esa vieja fábrica. Y, sin embargo, lo único que tenía en mente era cómo calmar a todos antes de que las cosas empeoraran. Realmente no había esperado mucho una vez que pasó la puerta. Tal vez Popola los estaba esperando al otro lado de los androides Yora, que tenían noticias sobre su comandante. Para alguien que no le daba mucho valor a su propia existencia, el hecho de que sería de tanta importancia aún no lo había golpeado del todo. Por supuesto, en cierto sentido lo sabía, pero sus compañeros y los otros androides que había conocido habían moderado sus expectativas, o tal vez simplemente había sido más fácil lidiar con uno o dos a la vez. Pero lo que estaba viendo ahora mismo era completamente diferente. Los ojos muy abiertos le devolvieron la mirada sin pestañear, rostros abatidos, casi cansados, y, sin embargo, lo miraban con tal esperanza que era difícil apartar la mirada. Estos no eran soldados, ciertamente lucharon, probablemente tenían mucha más experiencia que cualquier humano, pero no querían hacerlo. En algún momento habían esperado una vida diferente, habían sido creados para algo muy diferente a esto. La razón por la que existían, por la que fueron creados, ya había terminado y, sin embargo, habían permanecido leales después de todo este tiempo a una imagen de un mundo que no volvería a aparecer.
O tal vez simplemente no sabían qué hacer. ¿Qué hacer con ellos mismos después de todo este tiempo preguntándose? Eran simplemente personas perdidas. La multitud continuó rodeando la pequeña cabaña como lo hicieron una vez que lo vieron salir, mientras sentía que Debola se movía detrás de él tratando de pasar desapercibido. Docenas de ellos extendieron sus brazos hacia él, pero fueron detenidos por el cuarteto de Llora mientras agarraban sus armas con fuerza y estaban listos para cualquier cosa. Esto tenía que parar. Lo lamento. Su voz resonó por todo el campamento, no gritó pero sus palabras fueron suficientes para detener todo lo que estaba pasando, incluso los miembros de Llora voltearon a mirarlo. No puedo imaginar cómo fue vivir más allá de la era de la humanidad, o cómo fue nacer en ella. Respiró hondo y cerró los ojos por un segundo, no era fácil tratar de encontrar las palabras correctas pero poco más podía encontrar lamento que no estuviéramos aquí después. No salió ningún sonido, todo quedó en silencio por un momento. ¿Estás feliz? Una voz suave se escuchó entre la multitud que no podía decir quién era ni siquiera la dirección es esto, nosotros. Has hecho suficiente, no puedo hablar por toda la humanidad incluso ahora, pero ni siquiera podía imaginar que algo que construimos fuera capaz de todo lo que has logrado. El efecto de sus palabras fue palpable cuando sus ojos aparentemente ganaron nueva luz, ahora se podían escuchar murmullos felices cuando las palabras no dichas fueron presentadas al frente, hasta que vieron a la que estaba detrás de él mientras ella se alejaba de él. El estado de ánimo cambió instantáneamente, su presencia aparentemente hizo que todos fueran más susceptibles a los cambios de emoción. Un hombre dio un paso adelante con rabia en sus ojos, aunque Dosbe lo detuvo inmediatamente cuando su espada se acercó a su cuello. ¿Sabes lo que ha hecho? Él gruñó con los ojos de todos solo estaban puestos en ella. Avanzó incluso cuando Llora intentó evitar que se pusiera directamente frente a la multitud y hacia el hombre que dio un paso adelante. Incluso entre la gran cantidad de personas diferentes, él seguía siendo el más alto y tenía una presencia intimidante. Sí. Su voz fue cortante, sus ojos se entrecerraron y sus labios se fruncieron. No había esperado este nivel de emoción dentro de él, pero ahora que surgió no tenía manera de detenerlo. Ella está haciendo lo mejor que puede para arreglar un error que no era suyo, para arreglar un pecado que para empezar, ella no debería tener que hacerlo. No estaría aquí si no fuera por ellos, eso es todo lo que importa. Esto hizo que todos dieran un paso atrás, con la boca abierta como si quisieran discutir pero no pudieran. ¿Está bien? Alguien gritó con fuerza mientras la multitud se separaba. Anemone resopló mientras caminaba hacia él, colocándose entre los dos. En serio, me alejo por un segundo y todos ustedes hacen esto, no les dije que dejaran al humano en paz. Su voz resonó en todo el campamento, con los ojos entrecerrados y deslumbrantes. Pero señora, esto es. Sí, sé que la linda humana está aquí. Suspiró su molestia claramente en su voz como pueden ver él se encuentra bien de salud, ahora regresen a sus publicaciones tenemos mucho que hacer. Podemos ayudarlo haciendo que este lugar esté operativo nuevamente. Por la forma en que continuaron mirándolo con tanto anhelo, casi creyó que no prestarían atención a las palabras de su líder, pero prevaleció un mejor juicio cuando uno por uno dieron un paso atrás. Zirou respiró hondo gracias. Anémona se sonrojó, no hubo problema. Dijo con una sonrisa tonta mientras se rascaba la mejilla, esas palabras viniendo de un creador le dieron todo tipo de sentimientos felices. De cualquier manera, probablemente deberías haber esperado a que te diera el visto bueno para salir del armario. Abrió la boca para responder antes de que alguien lo interrumpiera con una risa. También podrías rendirte, él realmente no es alguien que escuche. Popola. Debola gritó felizmente mientras corría hacia su hermana, envolviéndola en un abrazo y casi derribándola. No habían estado separados por tanto tiempo, pero parecía que incluso ese tiempo era suficiente para que se extrañaran. Bueno, la devolví sana y salva, mi trabajo está hecho. Todavía tengo mucho que hacer, ¿nos vemos más tarde? Anemone preguntó con un tono esperanzado en su voz. Zirou simplemente asintió y permaneció con los ojos fijos en el dúo que ahora conversaba contento entre ellos.
Escuchó sus pasos mientras ella se alejaba de él adentrándose más en el campo de resistencia, pero su mente apenas se dio cuenta de que su presencia se iba. Un pensamiento comenzó a acechar en el fondo de su mente. Era algo en lo que había estado pensando desde que terminó la batalla por la ciudad, pero con todo sucediendo uno tras otro dejaba poco espacio para la autointrospección. Esa elección al final, si no fuera por esa mujer que habría hecho. El lado más pragmático, al que normalmente habría escuchado, dejó clara la respuesta: la resistencia debería ser la de los salvados. Y todavía. Su cuerpo se movió hacia ellos. Entendía por qué, por supuesto, esos dos eran importantes para él, eran especiales, no dejaba de entender lo mucho que eso significaba, pero eso no lo había detenido antes, ¿verdad? Entre 1 y 100, siempre hay que guardar el 100, y sin embargo. Miró el dorso de su mano izquierda. ¿Me he vuelto más débil? ¿Oí, Zero, estás bien? Una voz suave y preocupada lo devolvió a la realidad. Popola lo miró preocupada y tomó su mejilla con cuidado. ¿Todavía estás cansado tal vez? Sus ojos se abrieron con sorpresa antes de suavizar una pequeña sonrisa jugando en sus labios mientras tomaba su mano con la suya. Estoy mejor ahora. Ella se sonrojó bonitamente, con un ligero matiz rosado casi imperceptible, devolviéndole la sonrisa. La forma en que él la miraba le daba todo tipo de sentimientos confusos, aunque se sentían bien, así que a ella no le importaba mucho. ¿Ya terminaron de coquetear ustedes dos? Debola expresó su molestia mientras miraba a la pareja. El sonrojo de Popola se volvió completamente carmesí ante las palabras de su hermana de Debola. ¿Qué diablos?, dijo ella dándose la vuelta y mirándole fijamente. Ella se encogió de hombros. Lo digo como lo veo. Popola comenzó a gruñir y entrecerró los ojos en una mirada cruel. Zero suspiró sabiendo a dónde iba esto y que no podría decir una palabra para detenerlos. Afortunadamente alguien más lo hizo. Señor. Una voz seria y profesional sonó sacando al dúo de su rivalidad entre hermanos. Era un androide Yora, 2B para ser exactos, su rostro sin emociones mirándolo a los ojos ocultos detrás de la venda. El comandante está en camino a la Tierra, si lo desea, lo llevaremos al lugar de aterrizaje a toda prisa. Ya. Zero cuestionó alzando una ceja. 9S se rió levemente al escucharlo. La comandante puede ser toda una esclava cuando quiere que se haga algo. Dijo descaradamente aunque chilló una vez que su compañero se giró hacia él. Ella ciertamente trabaja rápido. Murmuró Zero antes de volver a mirar a los otros androides Yora mientras tomaban su lugar a su alrededor. Llévate. Bosque. Los pájaros cantaban alegremente, el sol pasaba a través de los árboles ondulantes creando una hermosa atmósfera relajante en todo el bosque, y una mujer intentó matar a alguien solo con su mirada. Sabes que puedo encontrarlos por mi cuenta en este pueblo tuyo. Ella gruñó intimidantemente. Ella había estado cantando y bailando con esta máquina desde hacía algún tiempo y todavía no hablaba. Parecía una máquina, una rara para ser justa, pero había visto cosas más raras, por alguna razón no se sentía como tal. Aún así, considerando que pronunció las palabras, aldea de máquinas, al menos estaba afiliado a ellos y eso fue suficiente para ella. Solo necesitaba saber dónde estaban. La víctima en cuestión continuó luchando por la situación, sin saber exactamente cuál es la mejor manera de lidiar con la feliz mujer. Mire señora, no sé qué tiene contra ellos, pero son realmente amables incluso si son máquinas. Sus ojos se entrecerraron aún más y se convirtieron en rendijas. Hablas como si no lo fueras. La cabeza de la cosa se inclinó ligeramente hacia la izquierda como si cuestionara su cordura. Sí, eso es porque no lo estoy. Te has visto a ti mismo, dijo con incredulidad. La no máquina se miró a sí misma. Las máquinas del pueblo me hicieron este cuerpo, creo que se ve bien, ¿verdad? No sé si se siente bien. Ella gruñó levantándose, caminando hacia Emil. Suficiente. Las palabras apenas pasaron entre sus dientes apretados sonando más como un silbido que cualquier otra cosa. Dime dónde está esta aldea de máquinas antes de que las cosas se pongan serias. No puedo, incluso si me lastimas, no lo diré. La cabeza de Emil se giró hacia ella, el viento se levantó a su alrededor. Me salvaron, no puedo pagar su esfuerzo de esa manera.
A2 retrocedió al escuchar esas palabras salvado, murmuró en voz baja, aunque su tono pronto se volvió burlón. ¿Las máquinas saben siquiera el significado de eso? Inmediatamente notó el cambio cuando algo revoloteó a su alrededor como si fuera llamado por algo que estaba frente a ella. Podía decir que el estado de ánimo había cambiado un poco, incluso si no había ningún cambio notable en el rostro todavía sonriente de su cautivo, el aire a su alrededor se estaba volviendo más frío. Fueron muy amables conmigo, usaron sus recursos a pesar de que realmente los necesitaban para ellos mismos. La voz de Emil se volvió más profunda, casi arrepentida, mientras su rostro permanentemente sonriente se volvía hacia la mujer. No dejaré que te burles de ellos. El aire se levantó a su alrededor aparentemente siendo sacado a la luz por las palabras de Emil. A2, por otro lado, adoptó una postura de lucha y una sonrisa casi apareció en su rostro. Este era su elemento, realmente no necesitaba entender lo que toda esa máquina estaba arrojando, la mataría y luego encontraría a sus pequeños amigos y los masacraría también. Porque, eso es todo lo que hicieron las máquinas también. Pero como si la oyera, todo se detuvo de repente. Honestamente, preferiría no seguir este camino. Decía con un sonido de arrepentimiento por alguna razón algo dentro de mí realmente no quiere pelear contigo, no sé si pueda. ¿De qué diablos estás hablando? A2 gruñó con su rostro en una mueca de desprecio, no seas cobarde conmigo. Ese rostro sonriente negó con la cabeza no voy a huir, evitaré que te adentres más en el bosque. Ella resopló mientras recuperaba algo de su resolución. ¿De verdad crees que puedes mantenerme alejado? Ni idea. Emil se rió nerviosamente pero resueltamente asumió todo lo que podía hacer pero lo haré, sé que lo haré y tampoco pelearé contigo, simplemente te detendré. Tartamudeó, sonando casi como un niño tratando de defenderse de un matón. ¿Por qué? Porque por alguna razón no puedo lastimarte. Luchó por pronunciar las palabras que contenían un poco de frustración. Ni siquiera me conoces, ella lo mordió. Emil suspiró lo sé, pero por alguna razón, mi corazón no. Miró al ser con una mirada incrédula, el momento se volvió tenso mientras Emil se preparaba para el ataque de la mujer solo para que ella se diera vuelta y se alejara. ¿A dónde vas? Muy lejos de aquí. Oh. Tartamudeó Emil sin entender realmente lo que había pasado. ¿Puedo ir contigo? Joder, no, gritó con ira. De alguna manera había esperado esta respuesta, esto solo le hizo querer seguirla más. Campamento de resistencia. ¿Estás seguro acerca de esto? Un hombre corpulento preguntó, entrecerró los ojos y frunció el ceño con preocupación. Anemone, por otro lado, parecía relajada y ni siquiera se molestaba en levantar la vista de su escritorio. ¿Seguro de qué? El hombre grande soltó un resoplido dándoles tanto terreno. Ella resopló dejando escapar una risa sarcástica. ¿Qué más puedo hacer exactamente? ¿Sabes lo desesperada que es nuestra situación? La mesa se dobló cuando alguien la golpeó, esta vez una mujer. No puedes hablar en serio al dejarlo salir de aquí. Oh, y ustedes dos cálmense por favor, dejen que la jefa hable por un segundo, estoy segura de que ella sabe lo que está haciendo. Una voz que sonaba más dócil logró soltarse tratando de razonar con los demás. Anemone suspiró y finalmente miró al trío que tan descuidadamente entró en su espacio de trabajo. A su izquierda estaba el comerciante de armas residente de su pequeño grupo, era más alto que la mayoría de los otros androides y se podía distinguir fácilmente de ellos debido a su tono de piel más oscuro. Él la miró no con enojo sino con preocupación, siempre había sido alguien que priorizaba la seguridad de aquellos cercanos a él incluso mientras construía armas, lo que parece multiplicarse por 10 cuando se habla de un creador. En el medio estaba la pequeña niña de mantenimiento que a veces vendía papas fritas, su ira parecía surgir principalmente de un sentido territorial mientras se desquitaba en la mesa de los pobres. No le había gustado exactamente cómo más y más Yora habían invadido su territorio y aunque una buena parte de su negocio era con esos mismos androides, todavía los veía como menores. El hecho de que ahora tuvieran un creador bajo su jurisdicción no era algo que ella pudiera permitir.
El último, cerca del final de su pequeña tienda, era el androide que se encargaba de los suministros y de todos los oficios que lo rodeaban, parecía como si preferiría estar en otro lugar. No es que fuera manso, a pesar de su deferencia más silenciosa hacia el otros, sino que estaba absorto en sus propios problemas. Fue uno de los androides más golpeados durante la guerra porque la ciudad no solo había perdido su brazo sino que había estado en la zona cero del ataque. Había visto la desesperación de sus compañeros androides, algunos de ellos incluso intentaban arreglarse con piezas de máquinas y extremidades solo para morir poco después de una manera aún peor. Esta experiencia lo había dejado traumatizado y no había permitido que nadie lo arreglara. Tal vez el creador tenía alguna manera de terminar con esto y ya no quería vivir con miedo. Estos tres manejaban la mayor parte del comercio dentro y fuera de su pequeño campamento, es decir, tenían algo de poder en su funcionamiento interno así que, por supuesto, los otros miembros los usaban para hablar con ella. Anemone se frotó la sien tratando de mantener la calma. No hay mucho que se pueda hacer, lo sabes, si lo hubiera, lo habría mantenido aquí yo misma. ¿Así que solo pretendes dejar que nos pisoteen? La otra chica se mordió los ojos en llamas. Anemone la fulminó con la mirada logrando hacer que la mujer retrocediera un poco. Ellos son nuestros aliados, por mucho que no te guste y son los que nos mantienen a salvo. Tal vez ya no los necesitemos. Dijo resueltamente. Has visto lo que él puede hacer, ¿verdad? El hombre más grande la miró horrorizado. No es posible que estés diciendo lo que creo que estás diciendo, Sophie. Bueno, ¿por qué no Dylan? Si lo que sea que los mantenga alejados de él. El otro hombre seguía jugueteando nerviosamente con sus gafas. No creo que esa sea nuestra mejor opción, además, eso no enojaría al Consejo de la Humanidad. Dylan lo miró con una mirada inquisitiva. Pensé que no creías que existían. Se encogió de hombros. Bueno, si existe un creador, ¿por qué no más? Sophie simplemente se burló cruzándose de brazos, casi haciendo pucheros. Anemone respiró hondo. Miren, entiendo de dónde vienen todos ustedes, realmente lo sé, pero tal como están las cosas, no podemos hacer mucho más de lo que ya estamos haciendo. Tenemos que fortalecernos antes de que podamos siquiera pensar en eso. Ciro. Así que simplemente te vas a rendir. Anemone simplemente la miró. No existe tal cosa para nosotros. Ella habló resuelta y ferozmente. Tendremos nuestro tiempo, pero primero debemos cuidar de los nuestros. Bien, bien. Dijo Esquila mientras agitaba su mano con desdén. ¿Qué pasa con nosotros dos? Han estado con ellos desde el principio, él parece bastante cercano a ellos. De bola y popola Algo me dice que incluso Wite tendrá dificultades con los gemelos. Anemone murmuró, solo tenemos que poder seguir el ritmo, eso es todo. La líder de la resistencia miró a su grupo y había un aire de cambio en todas partes, era palpable. Si tan solo pudiera cabalgar esos vientos, tal vez algo realmente pudiera suceder para poner fin a este estancamiento de miles de años. La batalla por la atención del creador había comenzado sin que la mayoría de las personas que jugaban por ella lo supieran. Terrenos de la ciudad. ¿A dónde vamos exactamente? Está justo al lado donde está el puente, solía estar. 9S respondió con una sonrisa. El comandante quería estar lo más cerca posible de la fábrica para monitorearla. Es así. Dijo de bola con un tono indiferente mostrando una mirada aburrida que rayaba en la molestia. Ambos lo eran realmente. No estaban exactamente contentos con el acuerdo con Yora, ni con nadie en realidad. Querían serlo, realmente lo querían, pero, el sentimiento egoísta de mantenerlo para ellos mismos volvió a levantar su fea cabeza. Entendieron que sí. Quería lograr el cambio que quería, necesitaría extender sus alas, por así decirlo, y estarían ahí con él plenamente. Aún así no eliminó los celos que se estaban gestando en su interior. Al no poder leer el estado de ánimo, 9S continuó felizmente. La boca charlatana Yora no tenía intención de detenerse. Todavía estaba demasiado emocionado por estar cerca de tal pozo de conocimiento en lo que resultó ser su tema favorito, humanidad. Así que tenía algunas preguntas más que quería hacerle. De hecho, mi operador realmente quería saber. 9S. Se enderezó cuando escuchó la voz de su compañera. Ella no parecía enojada,
de hecho había dicho su nombre en voz muy baja, pero él la conocía lo suficiente como para saber que llevaba una advertencia. Suficiente. Él le hizo un puchero aunque ella permaneció imperturbable. Zirou la miró agradecido si ella se dio cuenta o no, él no podía decirlo, dijo algo sobre lo que está planeado para otras áreas. Nuestra prioridad en este momento es mantenerlos a salvo, tememos que la red de máquinas continúe enfocándose en atacar considerando que este es su punto de residencia. Los ojos de Zirou se entrecerraron hacia ella. Ciertamente no tienes pelos en la lengua. Popola murmuró aunque no lo suficientemente bajo. Basándome en interacciones anteriores, encontré que era mejor transmitir la verdad con claridad. 2B dijo profesionalmente con una voz carente de emoción. ¿Hay algún problema con eso? Miró con curiosidad al humano con el ceño fruncido en los labios, preguntándose si se había comportado mal frente a él. El hombre en cuestión simplemente negó con la cabeza. No, realmente lo aprecio. Aclaró distraídamente. 2B asintió levemente antes de continuar guiándolos al lugar de la reunión con una pequeña sonrisa en sus labios. Los pensamientos de Zirou permanecieron en sus palabras. Realmente no había pensado en eso, pero el ataque a la ciudad había sido en parte culpa suya debido a cómo fue construida, claramente pretendía ser un mensaje para él de algún tipo. Tal vez si él no estuviera cerca o tal vez en otro lugar, la ciudad podría haber permanecido razonablemente segura y su gente no tendría que lidiar con tanto. Fue sacado de su mente cuando sintió que alguien lo agarraba del brazo. «Estás pensando demasiado otra vez», acusó Popola mientras lo miraba inquisitivamente. «Eso nunca es bueno para ti». «Estoy bien». Debola se rió entre dientes. «Nunca es bueno decir eso». «Oh, ¿hay algún problema?». 9S cuestionó inocentemente, se había estado quedando un poco atrás del grupo desde que 2B lo regañó, pero su curiosidad una vez más se apoderó de él. «No lo hay». Zirou dijo un poco bruscamente. Esto no pareció ser notado por el hombre de aspecto más joven mientras felizmente caminaba junto a él una vez más luciendo como un estudiante ansioso mirando a su maestro favorito, así que hay una contradicción de algún tipo. Fascinante. ¿Sabes que puedo ayudar? Con cualquier problema que necesite un poco de capacidad mental, soy bastante bueno entendiendo las cosas, así que puedes hablar conmigo. Él tampoco tiene ego. 2B murmuró en voz baja antes de suspirar. Nine se presenta mejor, ya casi llegamos. Él resopló. Está bien, espera, acabas de llamarme Nueves. No hice. Estoy bastante seguro de que lo escuché. Entonces será mejor que lo revises, estás escuchando cosas. Vamos, no necesitas avergonzarte. 9S comenzó a divagar una vez más mientras su compañero intentaba ignorarlo. El trío principal permaneció un poco más atrás simplemente observando al dúo Yora durante su rutina. Son bastante lindos, viéndolos así no adivinarías que son parte de un ejército de fuerzas especiales. Debola se rió en voz baja, con una mano en la boca teniendo cuidado de no alertar a los dos. Los ojos de Zirou se entrecerraron. Sí, lindo. Popola lo miró sorprendida por la seriedad de su voz, pero no pudo preguntar si algo andaba mal ya que finalmente pudieron supervisar el supuesto sitio de la base Yora. Los ojos de Zirou se abrieron. Ella se salió un poco de control, farfulló sorprendido. Al menos un centenar de androides trabajaron las 24 horas del día reconstruyendo todo lo que fuera necesario. Las viviendas rudimentarias ya estaban construidas y parece que ya parecían tener todas las instalaciones planeadas. Ciertamente tenían el espacio, él fue quien se aseguró de que solo tuvieran que limpiar los escombros e incluso un poco el suelo. Aún así, aunque vivía tan cerca del caparazón muerto de una máquina gigante, supongo que eso mantenía la moral alta. De repente todos se detuvieron y dejaron caer lo que tenían a mano, moviéndose rígidamente en fila. He notificado al comandante que estamos cerca. 2B explicó, ella te pide que vayas solo a conocerla. Zirou suspiró. Ella quiere hacer un espectáculo, Miró al dúo detrás de él como si les pidiera su consentimiento. Está bien Zirou, solo dale esto. Popola dijo con una sonrisa ligeramente triste. Debola simplemente le levantó el pulgar. Él asintió con la cabeza a ambos antes de mirar a los androides Yora.
Asegúrate de que estén a salvo. El dúo en cuestión saludó con toda seriedad, esta era una misión de un humano al que no fallarían. Estoy bastante seguro de que podemos cuidarnos solos. Debola dijo burlonamente con una mirada inexpresiva. Él se rió levemente mientras se alejaba agitando una mano en el aire, eso pareció enfurecer aún más a la otra pelirroja. Popola resopló ese hombre en serio. Parece que se preocupa mucho por ti. 2B dijo con curiosidad. Sí. Debola habló con nostalgia mientras jugueteaba con su cabello así que vamos a mirar aquí. 9S asintió el comandante Witte nos pidió que lo mantuviéramos alejado por ahora, lo siento. Se rascó la mejilla tratando de mantener alejada la tensión incómoda que se instaló dentro del grupo. No te preocupes, después de esto podrás ir a verlo nuevamente. Ya estaba adivinando que lo haría. Está bien, solo estás haciendo tu trabajo. Popola dijo con desdén, aunque sus ojos miraron a Yora, ahora completamente presente, mientras permanecían rígidos a cada lado esperando la reunión predestinada. Entre humanos y androides. Base Yora. Así que ella hizo todo lo posible. Murmuró sintiéndose un poco incómodo mientras estaba parado en medio de 2 edificios de apartamentos en ruinas, y frente a una pasarela de androides Yora. Se quedaron rígidos a ambos lados, aunque pudo ver que sus cabezas se movían ligeramente hacia donde él estaba, escuchó algunos jadeos y una leve charla cuando finalmente lo vieron. Todo eso se detuvo una vez que ella entró a la vista. Vestida toda de blanco como su nombre lo representaba, su rostro reflejaba una mirada casi desdeñosa, aunque no podía controlar el hecho de que sus ojos se agrandaran cuando lo vio. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo profesional y 2 flequillos de cabello dorado enmarcaban muy bien su rostro. Respiró hondo. Terminemos con esto de una vez. Comenzó a moverse solo deteniéndose cuando notó que los 2 detrás de él saludaban, dio otro paso, otros 2 saludaron, y luego los 2 siguientes. Gimió por lo bajo, realmente quería que esto terminara. Esto continuó mientras cada dúo por el que pasaba lo saludaba como si estuvieran presentando toda su lealtad, bien podrían haberlo hecho con la forma en que lo miraban. Decidió simplemente mirar frente a él y no a cualquier otro lugar antes de sentir la abrumadora necesidad de detenerlos. No cambió nada. En realidad, podría ser peor. Si los androides lo miraban con adoración, entonces el comandante lo estaba mirando con una mirada casi codiciosa, como si representara al mundo. Era difícil decírselo a nadie más que a él, ya que se mantenía luciendo bastante profesional, sin un tic en su rostro. Expresiones. Pero él podría decir. No le tomó mucho tiempo llegar hasta ella, pero se sintió como una eternidad y ahora que finalmente había terminado podía decir que realmente no entendía. Allí estaba ella toda la belleza de una supermodelo sumada con el poder de cientos en sus manos, y él con una camisa desgastada y pantalones rotos. Y, sin embargo, todas las miradas estaban puestas en él. Fue un poquito incómodo. Parece que finalmente nos encontramos cara a cara. Atrajo su voz llena de promesas. Ella le dio la mano con firmeza. Lo cual aceptó. Se quedaron allí estrechándose la mano durante un poco más de lo que él sintió que era aceptado. Así es como se sienten los políticos. Así es. Dijo con rigidez. Su rostro floreció con una amplia sonrisa cuando escuchó su voz sin ninguna interferencia. Todas las piezas estaban en el tablero. Y ella no tenía intención de ser la que perdiera. Capítulo 16. El hilo que sostiene al mundo. Aplaudiendo y animando. Se podía escuchar desde el desierto, tan fuerte como los pisotones de las máquinas ahora derrotadas y sin embargo el hombre que traía tanta felicidad a quienes lo rodeaban no pudo evitar fruncir el ceño por el descontento, era casi imperceptible el abrumado. Los androides a su alrededor no podrían distinguirlo, pero el que está frente a él debería. Su mano apretó la suya con más fuerza como si tuviera miedo de dejarlo ir, la codicia, el miedo y algo mucho más jugando en sus ojos. El suyo se acercó a ella, ya estaba acostumbrado a la reverencia, no era bienvenido, pero eso era parte del trato en este nuevo mundo en ruinas, pero lo que ella estaba mostrando. Bueno, fue un poco más.
Su ropa se revolvió cuando el viento pasó a través de ellos suavemente, se escuchó un ligero silbido mientras continuaban su mirada. Él estaba perdiendo claramente, sus ojos seguían desviándose sin poder mantener la compostura bajo los de ella sin parpadear. Su sonrisa se amplió y su ceño se hizo más profundo cuando se encontraron una vez más. Ella se dio la vuelta, dándole un respiro, y con un solo gesto de su mano todo el batallón se calmó en solo un segundo. Miró un poco atónito pero cauteloso, no de ningún peligro, por supuesto, sino de que algo más sucediera. Todos se arrodillaron a su alrededor con una mano cerca de donde se suponía que estaba su corazón y sus ojos firmemente puestos en el suelo sobre el que se encontraba. Forzó un gruñido, realmente odiaba cuando tenía razón. La armada de androides mantuvo sus posiciones por un momento antes de levantarse lentamente como uno solo y se dispersó poco después de regresar a su trabajo. Aún así podía sentir numerosos ojos mirándolo desde el otro lado de la ciudad en ruinas. «Sígueme», Wite dijo en voz baja para que solo él pudiera escuchar, donde podremos hablar con un poco más de privacidad. Él gruñó, ¿era todo esto realmente necesario?, murmuró Zirou mientras caminaba al lado de ella. Ella se detuvo momentáneamente desconcertada por lo que él dijo. Mis disculpas por cualquier tipo de inconveniente, pero fue una muestra necesaria de lealtad, dijo sonando como un cachorro pateado. Zirou simplemente sacudió la cabeza y suspiró. La peor parte fue que ella realmente parecía arrepentida. Probablemente sea mejor seguir adelante, de lo contrario podría intentar aún más. Su cuerpo se estremeció ligeramente ante el pensamiento. Su corto viaje pronto llegó a un final tranquilo cuando llegaron a una gran tienda de campaña de color azul. Estaba a punto de entrar cuando Wite lo detuvo y abrió la puerta para que él hiciera una profunda reverencia mientras lo hacía. Poniendo los ojos en blanco, entró, seguido rápidamente por Wite. Así que finalmente estamos solos. Ella se pavoneó cuando las palabras salieron de su boca y una amplia sonrisa de confianza apareció en su rostro. Puedes sentarte, no es necesario que estés de pie. Señaló hacia la silla frente a ella mientras tomaba asiento cruzando las piernas. Estaremos aquí por algún tiempo, hay mucho que discutir. Sí, yo supongo que sí, murmuró Zirou mientras cruzaba la distancia sentándose en la silla metálica frente a ella con un gruñido mientras inspeccionaba la habitación a su alrededor. Estaba sofocado por la falta de una mejor redacción. Cajas de materiales que no podía entender completamente llenaban la habitación haciéndola parecer mucho más pequeña de lo que debería. Mis disculpas por cómo se ve todo, no pudimos poner las cosas en el orden correcto antes de que entraras. Zirou negó con la cabeza. Está bien. Wite parecía bastante aliviada mientras colocaba sus delicadas manos sobre la mesa. Pensé que tal vez no te importaría, pero así no es como pensé que sería mi primer encuentro con un humano. La ceja de Zirou se levantó mientras la miraba inquisitivamente. ¿Pensaste que conocerías a uno en algún momento? Ella se encogió de hombros sin comprometerse, su sonrisa adquirió una expresión más anhelante. Siempre hay esperanza, ¿verdad? ¿No es ese un dicho humano, siempre es lo último que muere? Zirou sacudió la cabeza y se acercó la mano para frotar su cuello. No siempre, murmuró robóticamente como si no estuviera hablando con nadie más que consigo mismo. Sus ojos se entrecerraron al notar este cambio, su cuerpo se acercó casi a la silla, tratando de discernir los pensamientos del humano, aunque no obtuvo mucho, ya que él simplemente continuó como si nada hubiera pasado con solo un movimiento de cabeza como si estuviera quitando el polvo de las telarañas. De todos modos, hay algunas cosas que quiero preguntarle a Yora, pero ¿por qué no vas tú primero? Estoy seguro de que tienes algunas preguntas, añadió moviéndose rápidamente del tema. La androide rubia asintió y su expresión se volvió seria por primera vez desde que la había visto. De hecho, probablemente deberíamos repasar tus parámetros de seguridad primero. Su ceja se alzó. ¿Seguridad? Bastante. Ella hizo una pausa por un segundo para evaluar su reacción antes de continuar. Entiendo tu necesidad de estar aquí en este mundo y aunque no estoy de acuerdo, tener un humano en este planeta en realidad ayuda bastante a la moral, así que no lo discutiré. Decisión. Su cabeza se inclinó ligeramente cuando la escuchó hablar, sus ojos se entrecerraron un poco mientras contemplaba esta faceta del comandante. Su comportamiento hacia él había cambiado,
Antes parecía más una chica de secundaria con un grave problema de enamoramiento, ahora, bueno, no podía decir que no hubiera sumisión allí todavía, pero al menos parecía que podría ser capaz de hacerlo. Interrogarlo. Fue una interacción bastante única considerando su último año en este futuro. Le gustó bastante. Pero aún así creo que sería mejor si permanecieras en la ciudad en el futuro previsible. Suspiró, esta parte no le gustó mucho. ¿Has visto lo que puedo hacer, comandante? ¿Estás realmente dispuesto a soltar ese arma? Tal como están las cosas, no creo que puedas hacerlo de todos modos. Zero dijo respetuosamente aunque con fuerza y no estaba dispuesto a ceder en este tema. No estoy diciendo esto emocionalmente, aunque eso es parte de la razón. Suspiró mientras cruzaba los brazos bajo el pecho y se recostaba en la silla. No eres un arma y no estoy hablando de opiniones aquí, eres mucho más que eso, puede ser un símbolo, una bandera para reunirse alrededor de. Solo por lo que soy. Wite negó con la cabeza. Parece que no lo entiendes del todo, pero luchar por la humanidad es para lo que fuimos creados. Tenerte aquí cambia todo. Hasta ahora estábamos dispersos por todo este planeta, más focos de resistencia que cualquier otra cosa, pero contigo aquí. Todo cambia. Él le sonrió burlonamente, su mirada parecía amarga. Estás planeando usarme como una forma de asegurar un ejército para la guerra. Ella agarró su manga con fuerza, sus ojos ligeramente abatidos, pero por lo demás permaneció serena y resuelta. Sí. Murmuró en voz baja, aunque lo suficientemente alto como para que él la escuchara. Esta es la mejor oportunidad que he tenido de un ejército de androides completamente unido. Yo. Seguramente soy peor que un demonio por usar a un humano para tales fines, pero si finalmente termina esta guerra, moriré felizmente haciéndolo. Él se movió, solo ligeramente, pero fue suficiente para hacerla estremecerse. Ella sabía que este momento puede romper cualquier buena voluntad que tuviera hacia Yora. No fue una decisión fácil y se preguntó durante horas si sería mejor no decir nada. Pero no quería que las mentiras lo separaran incluso si su reacción la preocupaba. ¿Estaría enojado? ¿Tal vez incluso la odiaría? Su mente seguía jugando con los numerosos escenarios que esto podría llevar a que todos fueran malos. En cambio, simplemente se rió entre dientes antes de darle una sonrisa amable, con expresión serena, como si le dijera que estaba bien. Entiendo tu elección de comandante y la respeto. Realmente hizo mucho más ahora que antes. Dedujo que esto probablemente se consideraba el pecado más grande que un androide podía cometer, pero ella vería terminar su misión incluso si otros no lo entendieran. ¿Aunque has considerado lo que sucedería si muriera? Ella abrió mucho los ojos con sorpresa, casi como si él hubiera dicho algo completamente desconocido y fuera de la realidad. El pelirrojo simplemente continuó mirando y su sonrisa se desvaneció al notar la infinidad de emociones jugando a su alrededor. Wite respiró hondo para calmarse, sus ojos una vez más se encontraron con los de él ahora con un fuego ardiente. Parecía indignada y francamente enojada con él. No va a suceder, no lo dejaré. Ella se burló como si hablara con el mundo mismo. Desesperación, miedo y codicia. Era un brebaje peligroso con el que jugar, especialmente con alguien con su cantidad de poder. No conocía completamente su historia, pero ahora entendía hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener su visión del futuro. Incluso si fuera en contra de sus deseos, ella estaba subordinada a los humanos y realmente los adoraba, pero eso era todo lo que iba a llegar. Si pensaba que su camino era mejor, especialmente por su bien, seguiría ese camino. Él no podría detenerla. Después de todo, él era el humano destinado a estar en la Torre de Marfil y ella, la androide destinada a ganar una guerra imposible. Todo en nombre de la humanidad, por supuesto. Todo a su nombre ahora. Quizás su decisión de revelarse al mundo no fue la mejor. Ella resopló levemente mientras se trenzaba el cabello tratando de mantener la compostura. ¿Continuamos? Wite preguntó con la voz ligeramente elevada pero no obstante profesional. Zero simplemente asintió mientras cruzaba los brazos con toda su atención en ella. La mujer rubia cerró los ojos por un segundo y sus dedos se entrelazaron mientras se inclinaba sobre la mesa. Dije todo esto para darte una propuesta, por así decirlo. Entiendo que deseas quedarte con los androides gemelos, ¿verdad? Wite inmediatamente notó que había dicho algo mal en ese momento mientras se estremecía como si un profundo resfriado la golpeara.
Ella hizo todo lo posible por mantenerse fuerte cuando su mirada se convirtió en una mirada furiosa, como si la desafiara a decir algo en contra. Hablaba de lo cerca que estaban ahora si incluso la mención de estar separados provocaba tanta emoción en el hombre que alguna vez fue tranquilo. ¿Por qué? Wyatt se estremeció cuando dijo una sola palabra con tanta frialdad que congeló toda la habitación. Para ella según tengo entendido por la batalla en la fábrica fueron capaces de desbloquear sus poderes aunque solo fuera por ese momento, creo que puede ayudar con eso. Se puso de pie rápidamente, aparentemente sacudida mientras tropezaba hacia una de las cajas llenas de papeles. Esto tiene toda la información que tenemos del proyecto Gestalt, incluidos sus modelos. No es mucho, los revisé yo misma, pero podría ayudarlos a controlar lo que sea. Se han ido y también iluminan sobre su pecado. Lo recogió y lo dejó caer sobre la mesa con un ruido sordo. Cyril miró hacia allí con asombro antes de volver a mirar a la mujer disculpándose. Gracias, esto ayudará. Wyatt le sonrió y regresó a su silla ahora con un poco de salto en su paso y una amplia sonrisa en su rostro, luciendo más como una niña elogiada que como una comandante experimentada. No te preocupes, todos queremos lo mismo, ¿verdad? ¿Lo hicieron ahora? No estaba tan seguro de eso. Sacudió la cabeza mientras agarraba uno de los archivos encima de la caja que lo hojeaba. Proyecto Gestalt, no había oído hablar de él, pero eso no era exactamente extraño. A pesar de su lugar como el capitán de los cruzados, nadie realmente lo había oído. Le dijo cualquier cosa detrás de escena viéndolo más como un arma que cualquier otra cosa o algo con lo que experimentar. Lo dejó caer nuevamente, entonces tendría que revisarlo más tarde con los gemelos. Hay otra cosa que deseo discutir. Su voz lo sacó de su mente cuando escuchó el nerviosismo fuera de lo común que se filtraba a través de ella. Tengo entendido que tuviste una reunión con A2, si ella te hubiera contado algo. Cyril la interrumpió inmediatamente. Ella me dijo basta. Ya veo. Dijo sin aliento. Sé que lo que te estoy pidiendo es mucho, pero podría seguir. ¿Qué sabes de mí, comandante? Él la interrumpió una vez más tomándola con la guardia baja. Un poco. Ella tropezó un poco ante lo contundente que estaba siendo. Al menos sabemos que estabas vivo durante la guerra de la Legión. Habló en un tono servil pero estaba teñido de una curiosidad insuperable. En realidad no había sido así. Esperaba que él fuera quien hablara sobre esto, pero ahora que estaban aquí, también podría intentar buscar más información. También la hizo muy feliz que él sintiera que podía hablar con ella sobre esto. Cyril asintió levemente, con los brazos cruzados debajo del pecho. Fue un desastre, no estábamos preparados para algo así, un enemigo que se apoderó de nuestra población y la convirtió en monstruos. Casi nada de lo que hicimos funcionó, todavía no sé completamente cómo. Pudimos luchar el tiempo suficiente para ver la victoria, pero ganamos después de casi 40 años. Explicó más, sus palabras salieron como si estuviera hablando de una historia como si realmente no hubiera sucedido. Ella casi lo llamaría insensible si no fuera por su expresión derrotada. ¿Sabes lo que pasó después? ¿Después de la victoria? Wyatt permaneció en silencio, ni siquiera intentó responder como podía. Ambos sabían lo que había pasado. Después de todo, había una razón por la que ella estaba hablando con el último humano. La gente simplemente empezó a morir más rápido. Dijo sin emociones como si no importara. Hasta el día de hoy todavía no sé del todo si las cosas empeoraron después de la muerte de la Legión o si la humanidad simplemente se rindió. Al menos con la guerra teníamos un enemigo sin quien luchar. Eso, bueno. Suspiró con los ojos ligeramente desenfocados. Puedes mantener tu mentira, si ese fue tu pedido, solo asegúrate de que el mundo no sea tragado por ella. Ya veo. Dijo en voz baja, incapaz de expresar verdaderamente sus emociones. Te agradezco por permitirme este respiro. Él comenzó a reírse. Un indulto, dice ella. Dijo sin ninguna alegría, sus ojos nadando de lástima. Lo que tienes es una maldición. ¿Realmente eres capaz de soportar tanto peso? Sus ojos brillaron en ese momento con acero genuino y, por primera vez desde que esto había comenzado, realmente sintió que estaba hablando con alguien digno de atención. La persona que lideraba la carga en este nuevo mundo. No te burles de mí. Su ceja se alzó ante sus palabras y cuánta emoción burbujeaba detrás de esa fachada perfecta.
Quizás se equivocó en su suposición anterior. Quizás esto no había sido un error. Veo, dijo respetuosamente, su mirada se suavizó y su cuerpo se aflojó ligeramente, pareciendo menos intimidante. Ahora continuamos entonces, Wite. Los ojos de Wite se abrieron con sorpresa, sus mejillas se sonrojaron ligeramente y su ira anterior desapareció como si nunca hubiera existido. Era la primera vez que decía su nombre y con tanto respeto. Intentó inútilmente tragarse estas emociones, pero no pudo evitar que se le notara tanta felicidad. Solo hay algunas cosas menores que repasar si no te importa. Dijo con un tono vertiginoso. Tenemos todo el día. Su sonrisa se amplió aún más ante su respuesta. Un día entero así, ¿eh? ¡Qué agradable! Desierto. Seguro que hace calor, ¿eh? Dijo la pequeña cosa flotando sin respuesta. Suspiró y continuó su camino para seguir a la mujer pisoteadora. Ella no había dicho nada más después de su grito lleno de blasfemias antes en el bosque, ni siquiera había mirado hacia atrás, aparentemente contenta de ignorarlo durante todo el viaje. ¿A dónde vamos?, preguntó Emil cuando la mujer finalmente se detuvo cerca de una formación rocosa mirando hacia el horizonte. No podía decir muy bien qué estaba tratando de encontrar, si eran máquinas para matar. Bueno, ya habían pasado bastantes, no es que ella no hubiera matado a ninguna que se acercara demasiado, era bastante buena en eso. Incluso ahora podía escuchar sus dolorosos gritos metálicos. Ella no los había matado lentamente, pero permanecieron vivos por un tiempo como si quisiera que supieran que sus vidas no tenían sentido. Si todavía tuviera su cuerpo se habría estremecido solo de recordarlo. Esperar. Un cuerpo. Cuando tuvo un cuerpo. ¿Alguna vez lo tuvo? ¿Por qué preguntó eso? ¿O no, estaba pasando de nuevo? Las imágenes pasaban por su mente como imágenes quemadas, casi podía inventar los detalles, pero estaban tan rotas que nunca podría entenderlas por completo. Lo peor aún eran las voces rasgadas que rumiaban dentro de su cabeza como si fueran insectos. Estos episodios habían sucedido antes en su joven vida, aunque pronto pasaron sin mucha fanfarria, pero esta vez parecían no tener un final a la vista. Quizás se debió a que la imagen de la mujer frente a él se superponía con otra, haciendo que las imágenes parecieran cada vez más reales. Sus manos alcanzaron su cabeza mientras rascaba el metal, presa del pánico, creando un sonido chirriante. A2 hizo una pequeña mueca cuando escuchó el ruido y finalmente miró hacia el pequeño ser. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver el estado en el que se encontraba. Sus dedos habían excavado pedazos de metal mientras aparecían marcas de cortes de color naranja mientras sus dedos se arrastraban. Su cráneo de metal. ¿Qué diablos?, murmuró A2 mientras hacía una mueca ante la cosa. Sus ojos permanecían en la escena sin poder apartar la mirada. Tenía que tomar una decisión ahora. Podía dejarlo atrás y finalmente huir lo más lejos posible para que la cosa no pudiera encontrarla, o ayudarlo a salir de cualquier crisis mental que estuviera teniendo. Sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, hasta que algo la detuvo. «Khan, por favor, ayuda». La voz dolorida de Emil se extendió por todo el desierto mientras comenzaba a gritar de dolor. «¿Dónde estás? ¿Por qué siempre me dejan solo?». Ella apretó los dientes y gruñó enojada, girando sus ojos ensombrecidos. «Cállate, pedazo de metal desperdicio», gritó mientras levantaba el pie y empujaba al ser hacia las arenas de abajo. Chasqueó la lengua cuando escuchó un adulto. Al parecer no lo hizo con suficiente poder. ¿Dónde estoy?, preguntó Emil mientras su cabeza dañada giraba rápidamente antes de concentrarse en la mujer en la cima de la duna. «A2, ¿por qué estoy aquí abajo?». Ella le hizo un chasquido y se dio la vuelta, alejándose con su mirada siempre presente. Emil suspiró. «Bueno, ella parece más enojada», murmuró en voz baja sin querer que ella lo escuchara mientras se llevaba una mano a la cara al sentir un profundo pinchazo en el área. «Ouchi, ¿qué diablos pasó?». Se puso de pie flotando en el aire con un pequeño tropiezo mientras regresaba a donde antes estaba. Dejó escapar un sonido de descontento mientras se sentaba en la arena inspeccionando el área frente a él. Era bonito a su manera. Probablemente no era una opinión que muchos tuvieran, pero él era del tipo que siempre ve lo mejor en todo, o al menos eso esperaba. Decidió que iba a permanecer aquí por un tiempo antes de regresar a A2,
ya había señalado dónde estaba ella para no correr ningún peligro de no encontrarla. Quizás lo mejor sería darle un poco de espacio de todos modos. Todavía no podía decir realmente qué le hacía querer seguirla tanto. Realmente no importaba, había sido su primer sentimiento verdadero desde que despertó en este mundo. Incluso su gratitud hacia la aldea de las máquinas se sentía falsa de alguna manera, como si hubiera estado siguiendo los movimientos. No le gustaba pensar en sí mismo de esa manera, así que hizo todo lo posible para hacer realidad ese sentimiento, mientras pensara que era real, sería real. ¿Bien? ¿Es así como se hizo su existencia? ¿Lo sabría alguna vez? Emil suspiró una vez más para mirar su cuerpo, en realidad no era más que un desastre sin forma, estaba según sus especificaciones pero honestamente, podía sobrevivir solo con su cabeza como lo había hecho dentro de una máquina por un tiempo. Se sentía más como un guante que como un cuerpo, probablemente él era el único ser que lo hacía parecer así. Eso lo hacía excepcionalmente hermoso como el desierto, ¿verdad? Ni siquiera él podría pensar así con una cara seria. ¿Era siquiera único para empezar? Su mente seguía dando vueltas en esta red de sentimientos fracturados, ninguno de ellos parecía muy real, en su desesperación, extendió la mano tocando el suelo en busca de algo que no sabía que estaba ardiendo con una fuente desconocida de poder. Antes de que su cabeza se levantara bruscamente y se alejara a toda velocidad en dirección a A2. Había encontrado algo y no exactamente lo que esperaba. Base llora. Toca, toca, toca. Ya habían pasado horas, ¿verdad? Toca, toca, toca. ¿Cuánto tiempo más tuvieron que quedarse quietos? Toca, toca, toca. Tal vez deberían haber ido, tap, tap, tap. De bola, puedes parar. Apenas puedo oírme pensar. Popola se enfureció mientras miraba a su hermana, que había estado caminando furiosamente de un lado a otro detrás de ella. Su gemelo, que en ese momento solo había mirado enojado al suelo como si eso fuera a cambiar algo, la miró con una mirada indignada como si suspiraras allí como una doncella enamorada y no hicieras ruido. Espetó ella cruzando los brazos debajo del pecho mirándola con desdén. Popola se puso de pie y le devolvió la mirada con la misma fiereza. Oh, la señorita está acurrucada bajo la manta cuando están solos llamándome enfermo de amor, dijo con una sonrisa mientras de bola farfullaba y su rostro se ponía rojo rápidamente. De bola respondió con un ruido agudo en el fondo de su garganta incapaz de pronunciar oraciones adecuadas debido a la vergüenza antes de apretar ambos puños y mirar frenéticamente a su hermana. Sé como él, ¿cómo diablos lo sabes?, preguntó con voz temblorosa. Popola dio un paso atrás mientras su mirada de superioridad desaparecía de su rostro reemplazada por una llena de temor. Bueno, es lo que yo habría hecho. Murmuró en voz baja esperando que su gemelo no la escuchara, su rostro se puso del mismo tono que el de ella. Ajá. Exclamó de bola triunfante mientras la señalaba de manera acusatoria. Entonces, ¿por qué diablos me estás juzgando? Popola hizo un puchero con las mejillas hinchadas. Tú eres el que lo hizo primero. Ella gritó abiertamente mientras su rostro se calentaba aún más y se ponía tan carmesí como su cabello. Continuaron gritando y acusándose mutuamente sobre cosas que cualquiera de ellos habría hecho en un instante si hubieran tenido la oportunidad, mientras otros dos androides simplemente observaban desde un costado con sus cabezas ligeramente inclinadas, uno sin emociones y el otro con curiosidad. Dijo el chico en un tono natural colocando una mano debajo de su barbilla. Parece que los modelos más antiguos son bastante competitivos. Nada como los registros de datos dicen que tal vez debería actualizarlos una vez que regrese. No creo que eso sea exactamente lo que está pasando. 2B dedujo tranquilamente poniendo sus delicados dedos de la misma manera que él lo hizo. Parece más una batalla por el territorio. 9S preguntó seriamente, sus ojos ocultos se abrieron con curiosidad. ¿Crees que esa es una reacción única cuando uno está al lado de un humano por un largo periodo de tiempo? La cabeza de 2B se giró hacia él a tal velocidad que realmente sintió que debería haberse roto o algo así. No es que tuviera mucho tiempo para pensar en eso mientras su rostro sin emociones lo miraba con una concentración que no había visto antes. ¿Estás diciendo que están luchando por un lugar al lado del humano? 2B dijo con un tono peligroso,
Su cuerpo se cernía sobre el del más pequeño, mientras él retrocedía lentamente con una risa nerviosa. ¿Deberíamos pelear también entonces? Miró hacia el dúo que discutía y su mano se movió lentamente hacia su espada antes de ser detenida por un 9S que gritaba. No, no, no creo que sea eso, jejeje. 9S se derramó rápidamente mientras la agarraba de los brazos. Su fuerza era insignificante en comparación con la de ella, pero su voz pareció detenerla lo suficientemente bien. Mira, ni siquiera se están lastimando, creo que solo están jugando. Oh. Dijo 2B robóticamente. Ya veo. Su mano se alejó de su espada con rigidez. Dejó escapar un suspiro de alivio mientras la dejaba ir. Su cuerpo se desplomó debido al esfuerzo y el estrés. Además, dudo que los humanos sean felices si resultan heridos. 9S agregó, su voz de repente se volvió más seria. ¿Notaste que parecían tener mucho poder sobre sus decisiones, incluso las defendió contra la multitud de la resistencia? ¿Es eso un problema? Preguntó 2B sonando más como un subordinado que como el líder del dúo. De nuevo él era quien debía saber sobre estas cosas. Si había algo en lo que ella tenía confianza era en su capacidad de entender. Se encogió de hombros mientras continuaba mirando a los gemelos pelirrojos. No tengo idea. Por un lado, es bueno que los humanos sean criaturas sociales. Tener a alguien en quien pueda confiar mejorará su salud mental a pesar de que ellos mismos no son humanos. 9S respondió como si fuera un maestro. Por otro lado, generó muchos problemas. A diferencia de nosotros, no pueden ser revividos y su muerte podría lastimarlo. Sería mejor vincularlos al servidor. Llora. Ella resopló sorprendiéndolo un poco de que pudiera hacer tal ruido. ¿Crees que el comandante permitiría eso? 2B preguntó retóricamente ya sabiendo la respuesta. Simplemente se encogió de hombros nuevamente mientras sus ojos se estrechaban aún más detrás de su capucha. Realmente no sabía la respuesta completa todavía, así que los vigilaría un poco más. Su momentánea caída en el modo de escáner completo fue interrumpida cuando ambos robots aparecieron con un mensaje no leído. Tú eres el que sigue molestándolo para que te lleve a cuestas. Popó la acusó enojada mientras chocaba con la otra pelirroja. Debola, por otro lado, se burló con su voz venenosa. Sigues mimándolo, probablemente esté harto de eso. Se gruñeron el uno al otro. Ejem. Y se detuvieron cuando dirigieron su mirada al pequeño androide inocente que interrumpía. 9S se estremeció mientras lo miraban con tanta intensidad que honestamente pensó que se derretiría. Nosotros, tosió 2 veces tratando de aclararse la garganta y algo del nerviosismo. Tenemos un mensaje del comandante Witte. Su conversación con Zero ha terminado y, como tal, puedes ingresar a la base recién establecida y reunirte con él una vez más. Los ojos de ambos se abrieron mientras sonreían radiantemente y su enemistad se olvidó rápidamente. ¿Dónde está? Los gemelos preguntaron al mismo tiempo en voz baja. 9S miró inquisitivamente a ambos antes de quitárselo de encima, aparentemente adivinando que no valía la pena averiguarlo. Puedes seguirnos y te llevaremos directamente hacia él. Asintieron rápidamente y sus cuerpos temblaron levemente de emoción. Apenas prestaron atención a su entorno, demasiado concentrados en reencontrarse con él y asegurándose de que nada hubiera pasado. Atravesaron los transitados caminos sucios con paso rápido ignorando a los androides que los rodeaban con una sola cosa en mente. Hasta que finalmente lo alcanzaron. Puedes entrar, te está esperando. 2B dijo sin emociones mientras hacía guardia al frente lo suficientemente lejos como para que tuvieran algo de privacidad para hablar. El dúo se limpió la ropa de la suciedad y se cepilló el cabello ligeramente con una mano, antes de finalmente, con una respiración profunda, abrir las solapas y entrar. Te tomó bastante tiempo, ¿eh? Y así, para ellos, todo volvió a estar bien en el mundo, porque allí se quedó mirándolos con una pequeña sonrisa en el rostro. Suspiraron contentos. Es bueno ver que estás bien. Debola bromeó con una sonrisa y su ansiedad desapareció en solo un segundo. El hombre se rió entre dientes, fue un sonido profundo y retumbante que hizo que sus estómagos dieran vueltas divertidas. Solo estaba conociendo a Witte. Debola se rió mientras saltaba hasta estar cerca de él. Como dije, me alegro de que estés bien.
Ella se pavoneó con una gran sonrisa mirándolo debido a la diferencia de altura. Él se rió abiertamente mientras le acariciaba la cabeza como una respuesta automática, bien, bien. Popola por otro lado simplemente los miró con una gran sonrisa antes de notar la pila de papeles que rodeaban la mesa. ¿Qué es ese Zero?, preguntó mientras tomaba uno y comenzaba a leerlo. Sus ojos se abrieron ante las palabras. Sujetos de Bola y Popola. Grimoires, versos sellados. ¿Qué es todo esto?, imploró una vez más mientras su cuerpo temblaba de pánico incluso si no entendía completamente por qué. Zero suspiró mientras soltaba a Debola, quien frunció el ceño sin entender realmente lo que estaba pasando. Aparentemente su pasado. Dijo Zero en un tono serio y entrecerró los ojos. ¿Están ustedes dos listos para finalmente entenderlo? Los gemelos se miraron por un segundo antes de asentir. Si esto es lo que significaba ayudarlo, entonces asumirían sus pecados. No funciona del todo. ¿De verdad prefiere este aspecto? Una niña pequeña no le preguntó a nadie porque no había nadie allí para responder, mientras posaba lindamente en el espejo con su cabello rojo vivo moviéndose como el viento rodeando todo su ser. Hizo un puchero. Tal vez debería haber parecido mayor, pero eso no me hace única, preguntó una vez más, su voz reverberando por toda la habitación cegadoramente blanca. No había nada dentro, solo una gran habitación blanca y vacía con una chica y su espejo. Agarró su vestido negro con volantes con ira mientras hacía pucheros pareciéndose cada vez más a una niña petulante. Lo que sea, supongo que es suficiente. Dio la vuelta al espejo y desapareció mientras los bloques se fijaban en algo parecido a un trono demasiado grande para la niña. Aún así, aunque se sentó en él, flotando ligeramente sobre el suelo antes de retroceder con un grito silencioso. Sus manos se extendieron y pronto apareció un objeto que se reveló como un peluche con un parecido a un humano empuñando una espada. Ella lo miró con algo parecido a irritación. ¿Qué debo hacer contigo ahora? Esa chica estúpida simplemente tuvo que arruinarlo, La niña suspiró cansada. También era un buen plan, solo quería ver qué harías. Sus piernas se levantaron mientras hacía un berrinche sacudiendo a la muñeca de arriba a abajo con el ceño fruncido antes de sonreír de nuevo. Oh, bueno, ahora habrá otras oportunidades, estoy segura. Se rió levemente cuando apareció una pantalla que mostraba la ciudad en ruinas que alguna vez había sido una zona de batalla. Parece que las cosas van exactamente como deberían en lo que respecta al proyecto Yora. Debería ser una buena dinámica para él. Ahora a ver cuánto puedo empujarlos hasta que se rompan. Ella se rió levemente y el sonido salió un poco sintético. Este mundo pende de un hilo. Ella volvió a sonreír, esta vez continuó estirándose hasta alcanzar proporciones inhumanas, casi partiendo su rostro. Todo lo que necesito es una buena cuchilla para cortarlo ahora.